Hola comunidad Maternity, mi nombre es Ana María Contreras, yo soy psicóloga y hoy en Cumpliendo un Sueño vamos a hablar del parto sin dolor. Es una idea que nos surgió a partir de muchos comentarios de mamitas que nos dicen que tienen miedo del momento del parto, pues porque han escuchado que es muy doloroso, porque les da miedo que su cuerpo físicamente no pueda dar a luz como se debe y que el bebé sufra algún daño precisamente pues porque ellas no cuentan con el entrenamiento físico necesario para que el parto se dé bien. Pero el parto sin dolor realmente tiene tres momentos muy importantes. Es un entrenamiento como cualquier entrenamiento que uno tiene en la vida. El cuerpo de nosotras está diseñado para el parto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el útero es un músculo, el útero está totalmente preparado para lo que tiene que hacer. ¿Qué bloquearía o qué es lo que hace también que el parto duela más? Lo que nosotros tenemos en la cabeza. A nosotras nos han enseñado durante toda la vida que el parto es doloroso. Si uno habla con sus papás o con los abuelos, generalmente dicen, sí, eso es dolorosísimo, es uno de los peores dolores que yo he sentido en la vida, entonces ya a uno se le queda eso guardado en la memoria como un hecho real. ¿Y qué pasa? Si yo digo que eso es un hecho real, obviamente en mi cuerpo se va a manifestar tal y como es. Entonces las creencias incluyen que el parto es doloroso, incluyen que después del parto incluso hay un momento de convalecencia larguísimo, incluyen que ahí mismo hay que ser mamá, es decir, hay que empezar a lactar el bebé, hay que empezar a tener todos los cuidados del bebé y cómo voy a hacer yo eso si estoy adolorida, si estoy cansada, si me tuvieron que cortar, si tuvieron que hacerme un montón de procedimientos, pues entonces yo me voy a sentir obviamente bastante asustada por todo lo que viene. Entonces, cuando nosotros hablamos de un parto sin dolor, primero lo que hacemos es quitar de la cabeza todas estas creencias. ¿Qué es una creencia? Son los ladrillos sobre los cuales yo construyo la realidad y eso nosotros lo usamos para todo. Dice alguien muy sabio que tanto si uno cree que las cosas van a salir bien como si van a salir mal, pues las dos tienen razón. Entonces uno a veces cree que como que la mente está a un lado y el cuerpo está al otro lado y resulta que no, la mente y el cuerpo van a trabajar siempre como un conjunto, entonces todo lo que yo crea se va a manifestar en mi cuerpo. Fisiológicamente funciona de la siguiente manera. Hay un ciclo que se llama el ciclo miedo, tensión, dolor. ¿Qué significa eso? El miedo, que es una emoción y es una emoción básica y es una emoción que todos los seres humanos tenemos, tiene una función y la función es la protección. Si yo voy corriendo súper rápido y me encuentro con la orilla de un abismo, ¿qué va a pasar? Yo voy a parar porque me da miedo caerme. Entonces ahí el miedo me está protegiendo. Si yo tengo miedo de un león que viene a comerme, pues yo salgo a correr y eso también es un miedo que nos protege. Entonces el miedo no es malo, el miedo lo que hace es encender las alarmas dentro del cuerpo para decir, hey, tú tienes que salir a correr. Y cuando yo tengo que salir a correr, ¿qué pasa? Toda la sangre se va a las manos y a las piernas. Por eso yo no sé si en algún momento ustedes han escuchado o han visto el término de se orinó del susto. Literalmente pasa así porque toda la parte del centro del cuerpo, incluidos los esfínteres, se relajan para que uno pueda salir a correr y sobrevivir. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy en el momento del parto y mis piernas están súper tensionadas y mis brazos están súper tensionados y yo estoy llena de una hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés, que es la hormona que me permite salir corriendo, ¿qué va a pasar? Pasa la escena de la novela típica de la mujer que está llorando y que, mejor dicho, coge al marido a gritos y le dice que esto está doliendo mucho. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo mucho cortisol en la cabeza yo no puedo pensar, simplemente respondo y respondo y respondo. Entonces, este miedo lo que va a hacer es que al dolor más chiquitico yo lo voy a sentir unas 3-4 veces más grande de lo que es. Y esto va a bloquear la relajación muscular que es necesaria para que el bebé pueda salir tranquilamente. Entonces, si yo tengo algo así y lo estoy apretando un montón, ¿qué pasa? Yo no lo puedo soltar.
¿Qué hay que hacer para soltar esto? Pues relajarse. Si yo me relajo, pues esto se cae normalmente. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer fisiológicamente. Aprender a relajarnos primero, pero nosotros ni siquiera nos sabemos relajar en una circunstancia, digamos, normal, sin estrés, mucho menos en un momento que puede llegar a ser estresante, como es el parto. Entonces eso es lo primero que aprendemos a hacer, cómo relajar el cuerpo. Lo segundo ya tiene que ver con la parte mental de creencias y con lo que nosotros le instalamos al bebé en el momento del parto. El momento del parto es uno de los momentos más determinantes para todos los seres humanos. Dependiendo de cómo vaya a nacer el bebé, si es de cesárea, si es de parto natural, si es de cabeza, si me indujeron el parto, si me pusieron anestesia, todo eso son situaciones que van a indicar mucho después sobre la vida, sobre todo la vida mental, la vida emocional del bebé. No es que uno sea mejor que el otro, porque pues a todos nos ha tocado diferente, pero sí nos va a indicar que si yo estoy naciendo, por ejemplo, en cesárea, los bebés que nacen por cesárea son bebés o son personas después que les cuesta mucho concretar las cosas al final en la vida. Entonces son personas que inician muchos proyectos y no concretan ninguno. En cambio, las personas que han nacido por parto natural son como mucho más dadas a que yo sí puedo, tienen un poquito más de confianza en sí mismos. No es que eso sea totalmente determinante, son factores que van a influir. Entonces, ¿qué pasa? Depende del estado emocional de mamá. Cuando estamos en el parto también va a depender cómo va a nacer el bebé, y ese es uno de los miedos más grandes que tienen las mamás. ¿Qué tal que en el momento del parto a mi bebé le pase algo? ¿Qué tal que yo no pueda? ¿Qué tal que el bebé se ahogue? ¿Qué tal que haya algo médico que pueda salir mal? Y eso tiene que ver mucho con el estado emocional de la mamá. Entonces nosotros también vamos a trabajar sobre las ideas previas que tenemos antes del parto sobre el parto mismo. ¿Para qué? Para que en el momento del parto emocionalmente la mamá esté totalmente congruente, en un estado de tranquilidad, en un estado de paz, en un estado de relajación y en un estado de control sobre ella misma. Una de las cosas que a nosotros más nos asusta es que cuando sentimos dolor perdemos el control de nosotros. Entonces por eso es que gritamos, por eso es que lloramos, por eso es que entre más gritamos pues es peor, porque más nos duele. Entonces cuando yo aprendo a manejar esta parte mental y emocional, yo sé que yo tengo el control sobre lo que me está pasando a mí y sobre mi cuerpo. Aunque yo no tengo, digamos, la capacidad de decirle al útero, haz esto y haz aquello, el útero ya lo sabe. Pero nosotros tenemos que ayudarle al útero y sobre todo ayudarle al bebé a que nazca de una forma apropiada, y eso solo lo podemos hacer si emocionalmente estamos listas para eso, porque si no, el miedo nos va a comer vivas, como dice el dicho. Entonces, como les hablaba del ciclo de miedo, tensión, dolor, cuando yo tengo miedo, los músculos del cuerpo se tensionan, y cuando se tensionan, pues estamos haciendo todo lo contrario a la relajación que tiene que haber para que el bebé nazca apropiadamente. Y cuando un músculo está tensionado, ¿qué pasa? Duele un montón. Entonces lo que estamos haciendo es provocar un dolor extra a la contracción como tal, y por eso hay unos partos que son tremendamente dolorosos. Cuando las mamás están muy nerviosas, cuando las mamás tienen estas ideas preconcebidas de que el parto duele un montón, el parto no solamente va a ser más doloroso en sí, sino que además va a durar más. Hay otro miedo muy importante que nos dicen las mamás, y es que el trabajo de parto sea largo. Hay trabajos de parto que son muy corticos y son muy bonitos precisamente porque son corticos, es supremamente sencillo, supremamente fácil. Entonces hay trabajos de parto que a veces, cuando estamos en el taller, yo les muestro un video de un trabajo de parto que dura solamente 7 horas entre la primera contracción y el alumbramiento, y la mamá inmediatamente después de que tiene el bebé se levanta y camina perfectamente. Esto se logra obviamente con lo que les decía del entrenamiento. ¿Cómo llegamos nosotros a manejar nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo? Entrenándose. Y eso es lo que hacemos nosotros en el taller que dictamos acá sobre parto sin dolor. Lo primero es aprender a relajar el cuerpo. Lo segundo es quitar esas creencias limitantes sobre que el parto es doloroso, sobre que
quién sabe qué va a salir mal, sobre que yo no puedo. Hay mamás que dicen es que yo soy muy pequeñita, soy muy estrecha y de pronto el bebé no va a poder salir. Obviamente con toda la asesoría médica, pues el obstetra es el que va a definir eso, pero nosotros podemos, digamos, diseñar desde el cerebro la estrategia para que el bebé pueda nacer apropiadamente, así la mamá sea estrecha, sea chiquita, sea su primer bebé. Eso es lo de menos porque el cuerpo de todas está diseñado para esto. Pero nosotras tenemos que aprender a confiar en nuestro propio cuerpo y estamos llenas de mitos, estamos llenas de determinaciones sociales que nos dicen que el parto es doloroso. Y eso no es tan cierto. Cuando estamos en el taller vemos un video también que es bastante interesante sobre mamás que incluso llegan a tener un orgasmo durante el parto, porque en el canal de parto se estimula el punto G. Entonces pueden ser como situaciones bastante particulares en las que si yo me entreno lo suficiente, no solamente no voy a sentir dolor, sino que va a ser algo bastante placentero. Y es bastante placentero no solamente por la sensación de orgasmo, sino porque la sensación de relajación que viene después del parto permite que el vínculo de la mamá y el bebé sea muchísimo más lindo. El vínculo, claro, a todas se les olvida el dolor una vez ven la cara de su bebé por primera vez, pero el vínculo que se establece cuando el parto es como es, apropiadamente, es muy bonito. Porque el bebé siente que realmente pudo llegar a ser su primera decisión, que es la primera decisión que los bebés toman, que es nacer. Entonces su nacimiento fue perfecto, su mamá está tranquila y ese es el primer recibimiento que tenemos del mundo. Esa es una de las primeras memorias que se instalan en las células de nosotros. ¿Cómo fui yo recibido en el mundo? ¿Cómo fue mi nacimiento? Y si yo nací en medio de una gritería, si yo nací en medio de que mi mamá estaba, mejor dicho, vuelta a nada del dolor, esas memorias van a tener como una resonancia de culpa en mí. Y yo no sé si ustedes conozcan gente que se siente culpable por todo. Y viene uno ya en terapia, en otras cosas, a darse cuenta que claro, que esa culpa fue en ese primer momento. Entonces, lo que hacemos nosotros es quitar de raíz todas las culpas, los miedos, las intranquilidades, los mitos que les estaba diciendo, enseñamos al cuerpo a relajarse y lo que hacemos además es en un estado de hipnosis, pero no es la hipnosis de el péndulo y entonces te vas a quedar profunda, no, es simplemente un estado de relajación muy profundo. Lo que hacemos es instalar en el cerebro recursos. ¿Qué son recursos? Es tranquilidad, es tener la certeza de que el parto va a ser apropiado tanto para mamá como para bebé. Cuando hacemos el taller a mí me gusta mucho que los papás también estén ahí, porque eso es otra cosa muy importante. Cuando yo voy a tener un parto sin dolor y yo he estado trabajándome, estoy súper relajada, estoy súper entrenada en mi cuerpo, sé que soy capaz y resulta que la persona que está al lado mío está muerta del susto y me está diciendo no, eso debe estar doliendo horrible. Resulta que es un momento donde nosotros estamos muy vulnerables y le vamos a hacer caso a la cara del otro. Entonces si la abuelita o el papá o el acompañante está muerto del susto, ¿qué pasa? Nosotros vamos a copiar eso por algo que se llaman las neuronas espejo y resulta que no funciona. Entonces por eso invitamos también a los papás o a las abuelitas o al acompañante para que ellos también sepan cómo relajarse ellos mismos y cómo relajarlas a ustedes en ese momento. Instalamos otra herramienta, otro recurso muy importante que se llama un ancla, y un ancla es como un botón de emergencia que ustedes van a poder acceder y que inmediatamente produce una anestesia endógena, es decir, van a quedar anestesiadas en el cuerpo y el cuerpo va a grabar eso en su memoria. Entonces, ojalá les parezca bastante interesante entrenar su cuerpo y su mente para un parto sin dolor. Aquí van a estar supremamente bienvenidos.